Importante que hoy conversamos un poquito sobre este tema. Vamos a decir un poco qué es un sínodo. Vamos a hablar un poquito sobre los temas que están discutiendo, ya, porque el sínodo está en camino y no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? De modo que es una aproximación porque queremos como asomarnos a lo que está haciendo, pero hay que partir del punto de que uno está a la mitad del camino, dos, no hay mucha información que digamos, ¿verdad? De vez en cuando están los comunicados, que son cosas de prensa, en que salen 2 o 3 obispos con el vocero, dicen algo, lo están conversando, hacen una breve síntesis de la semana, vamos a verlo también nosotros, y después hasta ahí, o sea, vamos a ver a la final, es un resumen de la primera semana, y ¿qué más? A veces algún comentario que hace un cardenal, algún obispo, a veces alguna pifia que es verdad, que también se conoce, otras veces algún comentario ya sea liberal o conservador que surja por ahí, que genera mucho alboroto de todos los medios. Como no hay muchas noticias, entonces los medios están esperados a ver qué cuentan. Y desde un estornudo, un cardenal, hasta un, no sé, un resbalón de un obispo ya es noticia, ¿verdad? Entonces tiene que decir algo. La última noticia que salió fue sobre una carta que unos cardenales habían enviado al Papa. Resulta que este hombre Magister, que es un vaticanista metiche, que le quitaron las credenciales en la oficina de prensa de la Santa Sede, porque se había dedicado durante un tiempo a filtrar documentos de la Santa Sede a los periódicos. Entonces, y hoy hizo lo mismo. Hoy lo que hizo fue una carta privada que unos obispos le mandaban al Papa, no sabemos cómo, pero tuvo una copia y la hizo pública. Luego han salido algunos de los obispos que decían ser firmantes a decir que no, que ellos nunca habían firmado la carta, 4 en concreto. Y otro que sí estaba firmando dijo que el contenido no era el que al final apareció, que lo que se filtró fue un borrador, que el texto final no era ese, que de todas maneras era un texto privado de ellos al Papa, donde le hacían ver algunas cosas que tienen que ver sobre todo con la metodología del sínodo y con el equipo que va a redactar el informe final. Les parecía que tenía que ser un poquito diferente su composición. Vamos entonces a tener también en cuenta que la metodología de los sínodos a veces ha cambiado. El de es diferente al anterior. Por ejemplo, el anterior, que era extraordinario, tenía una metodología concreta, la de ahora es otra, un poquito diferente. Porque ustedes notaron que al final de la primera semana no hubo ningún resumen. Lo que sí pasó la vez pasada, que duró 2 semanas, no 3 como esta, ¿verdad? Vamos a ver también cómo cada semana se está discutiendo un capítulo del instrumento laboris y se ha pasado de las oraciones generales a los grupos idiomáticos, que es donde estamos ahorita. O sea, se han establecido grupos o equipos por idiomas y cada equipo de idiomas tiene su relator y sobre eso se ha estado trabajando, ¿verdad? Cada grupo idiomático trabaja ahora sobre el segundo capítulo del instrumento laboris, ¿verdad? La primera parte se trabajó pues, mediante congregaciones generales, o sea, cuando los obispos piden la palabra y hablan 3 minutos, ni más ni menos, ¿verdad? De modo que lo que pueden hablar son 3 minutos, se acabó. Lo que puedan decir en 3 minutos y listo. Antes en los apóstoles romanos salía un resumen de esos 3 minutos, o cuando había más tiempo, más tiempo. Ahora no, ahora no hay esos resúmenes, o sea, no sabemos exactamente qué es lo que dicen los obispos en la sala sinodal, pero sí cada obispo está libre de decir o contar lo que diga. O sea, hay una, digamos, libertad de que cada obispo puede, o cada padre sinodal, que algunos son obispos, puede opinar sobre lo que está pasando en la sala, contar qué se dijo. Eso es una ventaja y una desventaja, ¿no?
Ventaja porque hay más libertad de opinar y decir cosas y narrar qué pasa dentro de la sala. Y la desventaja es que hay una especie como desorden en la información, ¿verdad? Solamente en la sala hay una persona que no puede decir nada, es top secret, no puede decir absolutamente nada, básicamente porque tiene 6 meses. Es el hijo de una pareja, de los esposos están allí y eso, lo andan chineando, ¿verdad? Anda en coche y todo, y entonces ese no puede decir nada, es el único, ¿verdad? Tiene 6 meses de edad, ¿verdad? Es un bebé con el que todo el mundo tiene que ver, ¿no? Bueno, entonces ese es un poco el panorama general de lo que hemos visto hasta ahorita. Vamos entonces a decirle algunas cositas. Primero, ¿qué es el Sínodo de los Obispos? No ha existido siempre, es un producto del Vaticano II, ¿verdad? Por eso este sínodo se va a cerrar con un acto que recuerda un aniversario 50, ¿verdad? De los sínodos, ¿verdad? Bueno, es una asamblea de obispos. La palabra sínodo significa reunión, ni más ni menos, ¿verdad? O sea, ¿qué es sínodo? Reunión de obispos que son elegidos de todo el mundo y llegan a hablar sobre un tema que el Papa elige. El sínodo de los obispos se reúne entonces periódicamente sobre un tema que el Papa elige y los convoca. Normalmente viene uno de cada conferencia episcopal. Luego vienen los que corresponden de estar los de la curia. Y el Papa elige una lista también propia de los que le invitan. Y están además los observadores, que normalmente son o religiosos, o sacerdotes, o profesores, laicos, hombres y mujeres, y en este caso también siempre se invita protestantes y gente de otras religiones como observadores, ¿verdad? Ahora, como dice aquí, fue creada por Pablo VI el 15 de septiembre del año 65, ¿verdad? Por eso decíamos que en este año se celebra justamente un aniversario de los sínodos, ¿verdad? ¿Y por qué se hizo? Bueno, porque se consideraba que había que recuperar mucho camino con respecto a todo lo que tiene que ver con la colegialidad del episcopado, ¿verdad? O sea que hubo un tiempo en que el Papa era muy personal, era muy él, muy a su manera, y se había olvidado que él es el que hace cabeza de un cuerpo. Ese cuerpo estaba un poco anulado. El concilio retoma la idea del colegio episcopal y surgen iniciativas en esa línea. La más importante, el sínodo. Ahora vamos a ver características de ese sínodo. A ver, creado entonces en el 65, hay que decir que durante las asambleas sinodales el Papa trata cuestiones que se refieren a la Iglesia Universal, ¿verdad? Que puede también tener que ver con iglesias particulares. Lo otro es que es una asamblea convocada por el Papa y además de eso para ayudar al Papa en el trabajo, ¿verdad? O sea, el sínodo no es una especie como de concilio que decide cosas, no es como una especie como asamblea legislativa que decide cosas, delibera, da pistas y el Papa verá cuáles acepta o no. Normalmente las pistas que se daban al final del sínodo debían ser aprobadas por una cantidad muy alta de votos, y si había mucha oposición, esas proposiciones se desechaban. Eso ha sido así hasta el sínodo pasado. El Papa ha querido que todas las proposiciones quedaran y que además fuera pública la votación que había, o sea, cuántos a favor y cuántos en contra. Y había 3 puntos que no estaban cumpliendo con el porcentaje pedido para hacer públicos esos 3 puntos. Sin embargo, se hicieron públicos, que tenían que ver con justamente el tema del divorciado de no casar, justamente con el tema del trato pastoral con las personas homosexuales y otros más que no me acuerdo. Eran 3 puntos que fueron los más, digamos, conflictivos, pero aún así quedaron en la lista de las proposiciones que se le pasaron al Papa. Solo que el Papa de ahí no sacó ningún documento, porque el Papa dijo que como quedaba tan cerca el sínodo ordinario, entonces mejor se reservaba eso para utilizarlo para una futura exhortación sinodal
que surgiría después de este que ahora estamos celebrando. El Papa elige el tema, decíamos, designa a sus miembros, ¿verdad? Él preside la asamblea y también puede ser que él esté siempre o designa un presidente. Normalmente designa un presidente y está cuando puede, ¿verdad? Digamos, normalmente en ese sínodo el Papa ha estado mucho. En otros sínodos, por ejemplo, uno que normalmente estaba casi todo el sínodo era el Juan Pablo II. Juan Pablo II que siempre estaba todo el rato, pero no decía nada, no intervenía, él nada más oía. Benedicto XVI tiene también el mismo estilo, ¿verdad? Francisco habla más, interviene más en la asamblea, ¿verdad? Pero ni Juan Pablo II ni Benedicto XVI se acostumbraban a intervenir mucho, ¿verdad? De vez en cuando no estaban y venían temas difíciles, cuando sí estaban y venían temas difíciles, a veces no estaban para propósito y seguían el sínodo por otro medio. Por ejemplo, Benedicto XVI, cuando se enfrentaba a temas difíciles, decidía no estar en la asamblea. Se salía ese día, pero veía todo por un censurado de televisión. Observaba qué decían, qué opinaban, y estaba constantemente enviando mensajes al presidente del sínodo para que fuera el presidente que corregía, el que enrumbaba, el que marcaba, pero no el Papa, ¿verdad? El Papa era el que indicaba lo que había que hacer, pero no estaba presente. Porque muchas veces el hecho de que el Papa levantara la voz era liquidar la conversación sobre ciertos temas. Entonces, para evitar eso, el Papa se salía, seguía todo por otro medio, y todo lo que decía, la intervención que tenía, era a través del presidente del sínodo. Y eso facilitaba que la conversación siguiera, el diálogo siguiera sobre los temas, y no se sintieran los padres sinodales, digamos, como reprimidos un poco para poder hablar de estos asuntos. Con Francisco es distinto porque él desde el principio dijo: quiero que hablen libremente. Aunque usted no esté, hable libremente, quiero que haya libertad en el diálogo. Entonces, en ese sentido, ese ha sido un poco distinto. El Papa ha participado más también en ese sentido. Ahora, es consultivo, decíamos, el sínodo no decide nada. El sínodo no puede decidir nada, ¿verdad? Yo me he encontrado varias páginas y varias personas en redes sociales que anuncian casi la hecatombe, Apocalipsis Now, ¿verdad? Y uno de estas mujeres, estas criaturas, estos hombres que dicen lo que dicen y están MFT, ¿verdad? Primero porque el sínodo efectivamente no decide nada. O sea, ahí pueden decir lo que quieran. Ahí pueden decir lo que quieran. Desde la cosa más brillante hasta la idiota más grande. Pero no pasa nada. Ni siquiera queda en actas, ¿verdad? Lo que se dice. Lo que cuenta es lo que viene después, que es la exhortación del Papa, ¿verdad? Entonces, en el marco del sínodo, pues lo que quieran. El sínodo por sí no decide nada, no puede decidir absolutamente nada. Hay gente que dice que ahora sí, que el cambio, que no sé qué, ¿verdad? Desde los más liberales a los más recalcitrantes conservadores, todo el mundo brinca y dice cosas, ¿verdad? Que qué barbaridad, que el cisma, que no sé qué, que nada, no pasa nada, ¿verdad? Y menos de un sínodo, ¿verdad? Entonces por un concilio uno dice, bueno, puede ser que algo se complique, pero en un sínodo es consultivo, ¿verdad? El Papa asume lo que después quiere. Por ejemplo, yo he visto sínodos como por ejemplo el de la nueva evangelización. Y aquí están las propuestas. Y el Papa asumió, digamos, la mitad. Las demás las ninguneó olímpicamente, ¿no? Él es el que decide, a fin de cuentas, qué va a quedar en una exhortación, ¿verdad? Bueno, entonces, es un órgano consultivo. Casi todos son obispos, ¿verdad? Por otra parte, está fijado que sea entonces un órgano permanente, ¿verdad? Pero no es una especie como de diputación, ¿verdad? El canon 344 dice, ¿verdad?, que el sínodo de los obispos está sometido directamente a la autoridad del Papa, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ¿qué les digo? Si de repente un sínodo comienza a decir tonteras muy a menudo, el Papa interviene y dice: tranquilícense y conecten la lengua al cerebro, ¿verdad? O si ya el asunto es demasiado estúpido, pues entonces puede decir: no, se acabó, se cerró, ya nomás, ¿verdad? Pero eso no va a pasar, ¿no? Es gente la que está ahí irresponsable. Por ejemplo,
Oye, Cardenal Rodríguez Madariaga decía, pues aquí lo normal de diferencia, lo normal de opiniones distintas, lo normal de gente que piensa más o menos parecido, pero también más o menos diferente, ¿no? Entonces, eso es lo que se viene dando, y aunque esto que les dije de la carta ha calentado el día de hoy, pero lo ha calentado porque en realidad los niveles de noticias han estado bajos. No ha habido una bomba atómica como por ejemplo el Lazio por disertación en que se dio la primera semana en el siglo pasado, que generó un alboroto tan espectacular. Yo ese día era el lunes, yo tenía ya más o menos tranquilo, y ya como a las 9 de la mañana comenzaron a llamar todo el mundo, ¿verdad? El cuento es que yo comencé con la primera maquillada a las 11 de la mañana y me quedó hasta las 9 de la noche, en la misma. O sea, no hace falta ni quitársela uno porque era de canal en canal, ¿verdad? Era una locura. Entonces, todo el mundo quería saber, todo el mundo quería preguntar qué fue lo que se dijo, etcétera, ¿no? Ahora, el problema es que muchas veces cuando uno habla desde esta tiquicia tan alejada de las noticias importantes, uno no sepa de muchas cosas. Por ejemplo, ahora hace poquito estuvo por aquí unos padres que vienen de Roma y me contaron algunas cosas de lo que estaba detrás del trabajo sinodal. Yo no entendí muchas cosas, pero ¿cómo hacía uno para entender sobre la marcha cuando lo que uno tenía en la mano era el texto? Nada más, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Quién lo redactó? ¿Cómo fue la cosa? ¿Qué fue lo que ocurrió al final? ¿Si se revisó o no se revisó? ¿Por qué no hubo discusión previa? ¿Por qué se lanzó una conferencia de prensa repentina? Todo eso ya después uno lo ha captado, pero en ese momento, pues no, o sea, era muy difícil saber cómo fue que se llegó ahí teniendo nada más el texto, ¿verdad? Entonces se metía en internet, veía el documento, lo leía y sobre eso comentaba. Y a veces eran preguntas muy complicadas que tenían que ver justamente con lo que se había dicho durante la semana, y durante la semana lo que se dijo fue bastante secreto. Entonces era difícil, ¿verdad? Poder desde aquí dar opiniones, ¿verdad? Yo le dije algo ahí a algunos de aquí que están en el sínodo, que me mandaran cosas que yo no sé. Pues si yo quiero saber cosas, pues voy a las páginas, reviso internet y me entero. Pero yo no sé si es que ellos sí están igual que uno o qué, pero no me han mandado nada que valga la pena. Nada que usted dice que vinazo más bueno. Ni uno, ¿verdad? Es lo mismo que he leído aquí, es lo mismo que me mandan ellos. Entonces yo no sé qué pasará. ¿Será que realmente la información está tan pegada o tan filtrada? No sé. Pero lo que aquí llega es lo que ellos están viendo ya, ¿verdad? O no sé, que también que no tengan el contacto idóneo, ¿verdad? Para mandarle a uno buenas novedades, ¿verdad? Bien, entonces decíamos que efectivamente el Papa lo convoca y da el tema. Ahora, existen asambleas generales y asambleas especiales. Eso para distinguir los tipos diferentes de sínodo o de asamblea. Las generales del sínodo tratan asuntos concernientes a toda la iglesia, las especiales sobre regiones. Además de otros ejemplos anteriores, hubo 5 asambleas especiales de sínodos obispos en torno al año 2000. Ustedes se acuerdan que hubo un sínodo sobre América, sobre Oceanía, sobre África, sobre Europa. Bueno, esos son los llamados sínodos o asambleas especiales. Y de cada una de esas asambleas salió un documento que tenía que ver con la realidad de cada uno de los continentes. Ahora, en estos días se cumple aniversario que tiene que ver con África, por ejemplo, ¿no? Entonces, efectivamente, habría que decir que hubo uno sobre Oceanía, hubo otro sobre América, esta que se refería a África, bueno, a todos, ¿no? Son asambleas especiales, ¿verdad? Entonces, durante mucho tiempo no hubo sínodos ni ordinarios generales ni extraordinarios, sino que hubo solamente especiales, porque había que salir con cada continente, ¿verdad? El de América se llama Ecclesia in America. El de Juan Pablo II, muy interesante, ¿verdad? Bueno, aparte de eso están las extraordinarias, que son las que tratan cuestiones que exigen una resolución rápida. La diferencia entre una y otra es también la designación de los miembros de la asamblea. En la asamblea extraordinaria participan menos personas
que en la asamblea ordinaria y para facilitar la discusión rápida de los temas a estudiar. El pasado sínodo fue extraordinario. Tenía menos gente y fue más rápido. El tema de la familia también. Pero se convocó porque había que entrarle al tema inicialmente, porque el ordinario que estamos ahora era sobre la misma cuestión. Pero el Papa decía, necesito que hablemos primero sobre eso. El sínodo extraordinario pasado, ¿qué fue lo que hizo? Recibió las respuestas a unas preguntas que se hicieron. Cada conferencia episcopal envió sus respuestas. Era un texto muy cortito, un largo cuestionario. Cada país manda sus respuestas. Ese documento de respuestas permite elaborar un instrumento laboris. Ese instrumento laboris se usó el año pasado, empezaba haciendo una revisión de la realidad. ¿Qué está pasando en la realidad? Esa era la primera cuestión. Y luego se estudiaba lo que la Iglesia piensa del tema, familia, matrimonio, y se cerraba con grandes desafíos que hoy tenemos. Ahora, eso trató el año pasado, extraordinario. Ha habido 3 extraordinarios. El primero, que creó las conferencias episcopales después de todo el concilio. El segundo es un sínodo extraordinario que evaluó el Concilio Vaticano II en el 85, o sea, los 20 años. Y 3 del año pasado, sobre familia, ¿verdad? Hemos tenido 3 sínodos extraordinarios, ¿verdad? Entonces, terminado el pasado, el texto final, que se llamó Relatio, no sé qué, se llamaba bueno, el Papa pidió que ese documento se convirtiera en el instrumento laboris de este. O sea, el documento final del pasado sínodo pasó a ser documento de trabajo para este sínodo. O sea, el producto del pasado sínodo se asumió en para la discusión, ¿verdad? Entonces se convirtió de Relatio Synodi a instrumentos laboris, ¿verdad? Que es lo que se está discutiendo en este momento. Bueno, entonces son temas muy concretos que requieren un diálogo más rápido. Ahora, resulta que el Código de Derecho no nos dice exactamente cada cuánto se debe celebrar el sínodo, pero la tradición es hacer uno ordinario cada 3 años, pero no es que esté determinado por el Código de Derecho así, ¿verdad? Se ha venido haciendo así porque sí, pero no hay nada que lo determine, ¿verdad? Y decíamos que antes del 2000 no hubo durante muchos años sínodo ordinario porque estábamos en las asambleas especiales, ¿verdad? Y luego tendríamos que decir, en el 2001 el tema de los obispos, 2005 Eucaristía, 2008 fue el tema de palabra de Dios. El de 2008 fue presidido por, fue presidido por el 2016, ¿verdad? Sí, porque luego el que vino después, que era sobre la nueva evangelización, fue convocado por 2016, pero lo preside Francisco, ¿verdad? De ahí sale Evangelii Gaudium. Evangelii Gaudium no es encíclica, es una exhortación posinodal que tiene que ver con el sínodo sobre la nueva evangelización que convocó 2016, pero lo presidió Francisco, ¿verdad? Muy bien. Bueno, eso que está ahí es la página, digamos, oficial del Sínodo de los Obispos. Vamos a ver si lo podemos ver. Esta es la página. Si ustedes se fijan, tenemos aquí primero la invitación a celebrar los 50 años de los sínodos, ¿verdad? Esto es la instrucción general sobre cómo funciona el sínodo.
Aquí tendríamos toda la información sobre este sínodo. Aquí estaría el instrumento laboris, que se titula La vocación y la misión de la familia en la iglesia y en el mundo contemporáneo. Aquí está lo que el secretario general del Sínodo de los Obispos envía a los obispos para que sepan cómo tienen que trabajar esa lineamenta. Este es el instrumento laboris, ¿verdad?, que se desprende del anterior sínodo. Aquí tendríamos ya la misa de apertura, sobre todo la homilía del Papa, ¿verdad? Y aquí estaría la asamblea del año pasado. Igual, ahí están todos los documentos que corresponden a ese sínodo del año pasado, las misas. Este fue el documento famoso, este que está aquí. Ven ustedes, es curioso. Esa redacción que se da ahí, ¿verdad?, se dio el 6 de octubre, que fue el que les contaba a ustedes, fue un poco tormentoso el asunto. Y finalmente surgió este que está aquí, el mensaje final, donde encontramos lo básico, que ahora es instrumento de labores, ¿verdad? Entonces, esta es un poco la página, si quieren verla después. Así funciona esta página del Sínodo de los Obispos, dentro del marco de la página de la Santa Sede, que es vatican.va. Y este es el instrumento laboris, ¿verdad? Vean los temas que están tratando. La familia y el contexto antropológico-cultural, la familia y el contexto socioeconómico, familia e inclusión, familia, afectividad y vida. La segunda parte, que serán los temas de esta semana: familia y pedagogía divina, familia y vida de la iglesia, familia y camino hacia la plenitud. Y luego, lo que veríamos más adelante, que es familia y evangelización, familia y formación, familia y acompañamiento pastoral, familia y procreación y educación. Entonces, estos serían los tres grandes partes, que serían los grandes temas que van a ser discutidos durante estos días de sínodo, ¿verdad? Faltaría entonces terminar la segunda parte y entrarle a la parte final, ¿verdad? Bueno, entonces eso para que sepamos que podríamos nosotros en esta página encontrar toda la información sobre el sínodo, los documentos y también lo que se está discutiendo en cada semana de este sínodo. Ahora, eso que ustedes tienen ahí es un pedacito del preámbulo justamente del instrumento laboris, que vean lo que dice. Después de haber reflexionado en la tercera Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos de octubre de 2014 sobre los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización, la 14ª Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar del 4 al 25 de octubre de 2015, tratará el tema vocación y misión de la familia y la iglesia y en el mundo contemporáneo. Así pues, tres momentos íntimamente relacionados marcan el camino sinodal: la escucha de los desafíos de la familia, el discernimiento de su vocación y la reflexión sobre su misión. Esas son las tres partes que están discutiendo, una por semana, ¿verdad? Ahora, vean ustedes que el tema es ese, el tema de la familia, y el tema de la familia y el matrimonio. De modo que entonces, yo no sé por qué cuando uno habla sobre todo con periodistas, casi siempre tratan de llevarlo a uno a otros temas que son secundarios o que han entrado en la temática casi por accidente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, claro que el tema de pensar qué va a ocurrir con los divorciados a casar a nivel pastoral, claro que es muy importante, pero no es el más importante que el sínodo esté tratando. Obviamente, pues que a nivel de medios es muy importante porque genera roncha, ¿verdad? Pero no es el más importante. Igual pasa, por ejemplo, con el tema de la atención pastoral de personas homosexuales, de la cuestión también de unión del mismo sexo. O sea, es un asunto que es importante, hay que trabajarlo, pero obviamente pues no es el más importante, ni tampoco ocupa enorme cantidad de tiempo a los padres ciudadanos. Es un tema bastante secundario en el marco esencial, que es cómo lograr justamente promover y cuidar a la familia. Promover y cuidar familias duraderas, sólidas. Eso es lo que más cuesta.
lo que más interesa, ¿verdad? Por ejemplo, me gustó un poco la intervención de Ulloa que tuvo en el sínodo, porque justamente habló de la pastoral familiar, ¿verdad? Cómo montar una pastoral familiar sólida para fortalecer la familia de frente a un mundo que la reta constantemente. Ahora dice, a la Relatio Synodi, fruto madurado de la última asamblea, se agregó una serie de preguntas para conocer la recepción del documento y para solicitar su profundización. En esto consistían los lineamientos que fueron enviados a los sínodos de las iglesias orientales católicas, sui iuris, y las conferencias episcopales, a los dicasterios de la Curia Romana y a los órdenes superiores mayores. Entonces, se toma la Relatio Synodi, se le agregan preguntas, se reciben las respuestas, se completa y sale el instrumento laboris. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Que vimos hace un ratito, ¿verdad? Bueno, eso que está ahí es justamente lo que acabamos de ver, que es el instrumento laboris, ¿verdad? De modo que si ustedes buscan en Google, por ejemplo, van a encontrar rápidamente donde dice el instrumento laboris, Sínodo 2015, y rapidito les va a dar el texto, ¿verdad? No hay que confundirse, si ustedes ven que dice 2014, es del año pasado, ¿verdad? Ahora, si quieren ir a la segura, van directamente a vatican.va, y a la página de la Santa Sede, y directamente van a la parte donde dice Sínodos Obispos, y vimos lo que acabamos de ver, ¿verdad? Entonces, ahí encontrarán ustedes toda la información de primera mano sobre lo que ha pasado en el Sínodo. Pero para terminar, yo quisiera que viéramos lo que les comenté hace un ratito, que era una síntesis. Vamos a ver si podemos verla. Vamos a ver si lo logramos. Es una síntesis de la semana pasada, para que la podamos observar y a ver si lo logramos. Vamos a ver. Claro, con estos micrófonos, los parlantes gigantes. ¿Qué? Ok. Bueno, lo que vamos a ver, dije, es un resumen justamente de la primera semana. Dura más o menos 18 minutos por ahí, ¿verdad? Y lo que nos ofrece es una perspectiva más o menos, digamos, sintética de la semana pasada, ¿verdad? Este programa que vamos a ver ahorita es de WTN y pasó el 10, ¿verdad? Entonces, lo que recoge es un poco la primera semana de trabajo, entonces para que lo tengamos presente. Vamos a ver cómo nos habla el experto. ¿Y cómo hacemos? Vamos a ver grandote. En el del audio, voy a llevarle el sonido. Jesús. Ya, intentamos, a ver. Bienvenidos amigos y amigas a esta nueva edición del programa especial de EWTN, Radio Católica Mundial, sobre el Sínodo de la Familia, el Sínodo 2015. Estamos aquí, quien les habla, Alejandro Bermúdez, y mi hermano y compañero Enrique Díaz Lupuy, para informarles una vez más en este programa diario que vamos a tener, que estamos teniendo de lunes a sábado, para analizar y seguir de cerca este momento epocal de la Iglesia, el Sínodo de los Obispos. Bienvenido, Enrique. Buenas tardes, Alejandro, gracias. Un día más en este evento especial de máxima importancia para la Iglesia del mundo entero. Para ponernos en contexto, hermanos, es un sínodo que va a durar 3 semanas, incluyendo los sábados, el último día, probablemente sábado por la tarde también, porque los trabajos supuestamente son solo el sábado por la mañana. El último gran día va a ser dentro de 3 semanas, el sábado por la tarde. El próximo sábado, no mañana, sino el siguiente sábado, vamos a tener además la celebración de 50 años de sínodos
con un evento que se va a realizar en el Vaticano con una serie de expositores de distintas lenguas, donde van a intervenir el Santo Padre. En su momento les llevaremos esa información. Pero por ahora estamos terminando prácticamente, salvo la jornada de mañana, una semana bastante intensa. Sí, diría que el sentimiento general es de, no diría fatiga, pero sí un poco abrumado por la cantidad de trabajo. Y como analizamos el día de los obispos que conversamos nosotros durante la jornada, decían que va a ser un trabajo monumental, todo lo que se ha discutido en los grupos idiomáticos, que ya explicamos en los días previos, estos grupos menores donde se reúnen alrededor de 20 y tantos obispos en los últimos 2 días y medio, y para contar todas las propuestas, todas las conversaciones y editarlas en el documento de trabajo o hacer un nuevo documento, va a ser un tema discutido por nosotros durante las próximas 2 semanas. Hasta ahora entonces tenemos básicamente lo siguiente. Hemos tenido una semana donde inauguró el Santo Padre, luego el cardenal húngaro Peter Erdo lanzó un discurso extraordinario, excepcional, que ha servido de punto de referencia para muchas de las conversaciones que han seguido. Siguieron 2 días, lunes y martes, el mismo lunes y martes, de la Asamblea General, donde hablaron 62 de los padres, de los 350 padres anuales, miren todavía lo que faltan hablar. Luego, miércoles y jueves se realizaron grupos de trabajo y hoy día se realizó nuevamente la Asamblea General y la entrega de los documentos de trabajo. Para tener una idea del clima en el que se trabajó y del horario como se trabajó, tuvimos una conversación más temprano con el cardenal Ricardo Esar, el presidente de la Conferencia Episcopal Chilena y arzobispo de Santiago de Chile. Esta fue la interesante conversación con el cardenal chileno. Buenas noticias. Hoy estamos con el arzobispo de Santiago de Chile, cardenal Ricardo Esar. Bienvenidos, cardenal Esar. Gracias, muy amable por su entrevista. ¿Usted nos puede contar cómo está el ambiente en el cielo? Sí, lo quiere decir hacer caminos juntos. Y estamos haciendo un camino eclesial juntos, obispos y el sucesor de Pedro, el Papa Francisco. Y eso ya es una expresión, yo diría, sacramental de lo que es la Iglesia, un signo maravilloso de lo que es la Iglesia. Que nos podamos encontrar con el Papa, obispos que vienen del Extremo Oriente hasta Chile y con culturas diversas, con experiencias diversas, creo que es una gracia inmensa. Nos hace sentir Iglesia que camina junto con Pedro en comunión episcopal, buscando mirar un tema específico que toca la vida y la misión de la Iglesia, justamente las familias, la vocación de la familia, la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo. Por consiguiente, es una experiencia maravillosa de comunión eclesial y de corresponsabilidad episcopal. ¿Y usted nos puede decir cómo es un día promedio para un padre sinodal? Son días de trabajo. Comenzamos a las 9:30 de la mañana y terminamos hacia la 1 de la tarde. Comenzamos a trabajar a las 4:30 de la tarde y terminamos a las 7 de la tarde, por lo menos el trabajo en conjunto. Y después está el trabajo que cada uno está llamado a realizar, justamente porque el tema que uno debe estudiar y frente al cual también está llamado a aportar responsablemente al siglo. Y por consiguiente hay momentos de reflexión, de estudio y también momentos muy fecundos de oración. Comenzamos por lo menos un grupo de obispos latinoamericanos y hay también algunos africanos que nos acompañan. Toda la mañana, un cuarto para las 7, en la capilla de los canónigos celebramos la Eucaristía y juntos miramos al Señor, sentimos su presencia y lo disponemos a poner toda nuestra energía en favor del anuncio que el Señor nos ha llamado a realizar. ¿Qué puede decir la Iglesia Católica europea sobre la familia? En la primera etapa del siglo del año pasado, buscamos hacer una fotografía de la familia. Una fotografía que no es estática, porque la familia está constantemente también en un cambio y en una maduración que no
simplemente hacer una fotografía estática, pero hemos tratado de mirar con responsabilidad la familia, la problemática de la familia, la gracia de la familia y también los dolores y las dificultades que las familias van enfrentando. Hoy día nosotros podemos decir que también la familia vive una especie de globalización. Los problemas de la familia con acentuaciones diversas, naturalmente, pero en el fondo son los mismos en toda parte del mundo. La cultura se ha globalizado, las salidas positivas y también los problemas se han globalizado. Por consiguiente, lo que uno escucha humildemente es que los problemas que yo vivo en mi diócesis en Santiago, con la gente de Santiago, son los mismos problemas que viven en línea general, en lo sustancial, familias de Asia, de África y de Europa. Y hay también situaciones muy específicas. Sin duda alguna, en los países que están en camino al desarrollo, el tema de la pobreza es un tema que influye fuertemente en la vida familiar, donde la violencia, la droga y otras situaciones sociales se han acentuado. Naturalmente eso influye en la vida de la familia y estamos llamados justamente a mirarla. Y también desde la perspectiva de la evangelización de la familia. Estamos viviendo un momento de cambio epocal y por consiguiente el Evangelio tiene que inculturarse en este cambio epocal. Este no es el peor momento de la historia, este es el momento providencial en el cual Dios nos ha puesto para ser en él testigos y misioneros de su palabra y de su vida. Y por consiguiente, creo que mirar a la familia como un don de Dios para la humanidad y mirarla también en su realidad es una oportunidad extraordinaria para la Iglesia que se muestra también en esto y debe mostrarse madre y, como nos ha invitado el Papa Francisco, madre llena de misericordia. Ustedes, este ha sido el testimonio del cardenal Ricardo del Sassi, del arzobispo de Santiago de Chile, bastante interesante para hacernos una idea de dos cosas. Primero, cómo han estado trabajando los padres sinodales, sobre eso vamos a tener mucha más información el día de mañana, sábado, que es un horario cuando hagamos una recapitulación ya de toda la semana, pero también de cuáles han sido los contenidos que están inquietando a los padres sinodales sobre la naturaleza de la familia y sobre los desafíos de la familia. Claro, y en lo que ha dicho su eminencia ha sido muy interesante porque ha apuntado, que ha hablado de los problemas en América Latina, es decir, de la violencia entre el hombre con la mujer, la violencia familiar, han hablado de los problemas de la droga, los problemas de la secularización, los problemas del relativismo, los jóvenes que no se quieren casar, que son problemas exteriores. Pero en el documento que hemos leído, que ha sido ya entregado esta tarde, recién con embargo, antes de la 1 de la tarde, los dos grupos en castellano, en donde estaban la mayoría de todos nuestros obispos latinoamericanos, en general también los 3 españoles, ha habido una, me parece que es casi único, porque hemos leído todos, pero en el caso de nuestros obispos latinoamericanos, han insistido, y yo creo que con gran intuición de lo que el Papa Francisco quiere, sobre los problemas de la familia, también tienen que indicar de parte de los obispos una autocrítica, es decir, nosotros somos responsables, dicen los obispos, de la mala formación, de la mala catequesis, de probablemente hablar mucho y no lograr transmitir este amor con la familia, y han hecho una lista prácticamente de los textos a corazón abierto, a corazón partido, lo cual le dice a nuestros presidentes la seriedad con la cual nuestros obispos están en estos días, en los grupos, discutiendo sobre los problemas que hay que enfrentar fuera de la iglesia, pero también dentro del cuerpo eclesial, para que con esta humilde visión de los problemas después salgan con valentía, con parecía a resolverlos. Efectivamente, para poner en contexto el comentario de la mayoría de la totalidad de los obispos hispanohablantes, es importante señalar que los grupos de trabajo a los que nos hemos referido, que estuvieron trabajando miércoles y jueves, son grupos lingüísticos. Obviamente tiene que haber una unidad en la lengua para poder discutir. Y los grupos lingüísticos ha habido 3 grupos en francés, 3 grupos en italiano, 2 en español, 4 en inglés y 1 en alemán. Obviamente el grupo germano parlante es el menos diverso porque incluye básicamente
obispos de Alemania, Austria y Holanda, aún Vela también, también más cómodo hablando en alemán que en francés, y en cambio en nuestros grupos hispanohablantes, los dos grupos hispanohablantes, han estado los obispos latinoamericanos y también los obispos lusohablantes, es decir, los que hablan portugués, no hay un grupo de portugués. Entonces, un obispo de África y un grupo de Mozambique que se siente más cómodo hablando español por la similitud con el portugués, y los obispos de España, obviamente, se han sumado al grupo hispanohablante, dándole al grupo hispanohablante una variedad cultural y geográfica interesante, ¿no? Es fascinante porque los mismos obispos están contando, como dijo su eminencia, que a la vez que hablan de los problemas de su propia región, se están dando cuenta que los problemas se están repitiendo en el mundo entero, lo cual probablemente es fruto de la globalización de los medios de comunicación. Y en particular de nuestros obispos de América Latina de lengua española han acentuado mucho el problema de la colonización ideológica, es decir, cómo esta agresión mediática agrede de alguna manera la institución familiar, transmitiendo, por así decirlo, visiones de la familia, como si la familia fuera siempre problemática, siempre difícil, como si la relación entre padres y hijos y entre hermanos siempre fuera complicada, y que eso obligaría a buscar nuevos tipos de familias, que es la manera como ideológicamente nos quieren apartar de la visión católica cristiana de la familia. Claro, básicamente el tratamiento del mundo secular es el siguiente. ¿Por qué está mal el mundo? Porque la familia ha fracasado. ¿Qué familia ha fracasado? La familia cristiana. Y en consecuencia nosotros necesitamos un nuevo modelo de familias monoparentales, homosexuales, multiparentales, etc. Cuando en realidad lo que ha sucedido es que se ha asesinado a la familia cristiana, que era un modelo sobre el cual descansaba la sociedad y a la cual le debemos buena parte de la estructura y fortaleza de la sociedad en el mundo entero. Y para que entiendan nuestros televidentes, estos temas se han discutido en cada grupo idiomático. Es decir, han analizado todos los problemas que están golpeando a la familia desde fuera y a su vez están tratando de descubrir qué problemas tiene la iglesia. O sea, qué problemas hay en parroquias, qué problemas hay en los cursos prematrimoniales. No nos olvidemos lo que dijo el Papa Francisco en Filadelfia, o el Club de Filadelfia o en Washington dijo: oiga, para que nos ordenen curas se pasan 7 o 8 años de estudios. Para que usted, que es el mismo tipo del sacramento, tiene la misma fuerza sacramental del sacerdocio o del matrimonio, un sacramento a todos los efectos, 4 herramientas prematrimoniales. Como diciendo, ¿cómo es posible que enfrentemos semejante responsabilidad para toda la vida con solo 4 o 5 o 10 conferencias? Y la consecuencia de este interés, como señala el hermano Enrique, es que los obispos en general han visto que el material de trabajo con el cual han comenzado a trabajar, es decir, el famoso instrumento de labores o documento de trabajo, que ha puesto a muchas personas nerviosas respecto a que incluía algunos temas que el mismo Papa quería que no se le dé acento, que no se le impide la comunicación de estos temas tan amplios y tan complejos como es el tema de la familia, a temas restringidos como si hay que darle la comunión a los divorciados en toda unión, o si es que hay que incluir de alguna forma un lenguaje que acepte las relaciones homosexuales como relaciones de alguna forma equiparables a las relaciones de matrimonio. Todos estos temas simplemente han llevado a los obispos, y en especial a algunos grupos lingüísticos, como vamos a comentar, pero ha llevado a los obispos a decir que ha llegado el momento de la muerte del documento de trabajo. Al respecto, tenemos las palabras que hoy en la conferencia de prensa pronunció el arzobispo Monseñor Carlos Osoro, el arzobispo de Madrid, España. Esto es lo que tuvo que decir respecto al documento de trabajo. Porque el documento se ha entregado a modo de suscitador para ayudarnos a pensar e incluso un documento que se necesita para que surjan otras cosas. Yo creo que eso es algo bellísimo. Eso por una parte. Por otra parte, que sea un documento solamente para Occidente, para el norte, para el nuevo en el círculo que establecido estamos entre todos los lugares de esos continentes. Y la problemática es parecida.
porque des en cuenta que de modo de ver hay algo que es necesario que se adelante, la rehabilitación del sistema mundial, que no solamente es de la localidad, del continente, es necesario. En esta línea, el mismo Papa Francisco nos ha propuesto ya la verdad, sí, cuando habla de que tenemos que ser capaces todos, disponernos de crear una cultura ecológica capaz de elaborar un pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo de vida, una espiritualidad. En un modo de ver, todo esto está y se está suscitando también en la forma de entender lo que hace un momento de sentir, que la estructura originaria. Bueno, creo que más o menos queda como una idea, ¿no? La parte que sigue, la parte final es otra entrevista más y el cierre de lo que se estaba, era como un anuncio de lo que se está haciendo ahorita, ¿verdad? Yo creo que aquí nos queda como una idea general la semana pasada. Ahora hay que estar atentos para lo que se va discutiendo en estos días que vienen, ¿verdad? Yo creo que es importante ir a fuentes correctas, más serias, ¿verdad? Limitarnos a veces a ver chismes de periodiquillos por ahí, ese es un problema. Mejor ir a lo serio, a textos donde se pueda recoger más directamente lo que está pasando de verdad y no lo que algunos periodistas creen que está pasando, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos presente. Yo creo que aquí les he traído esto, pero es una idea general de lo que hemos venido viviendo en estos días. Y no sé si hay alguna pregunta, comentario, observación, nota al margen o cosa parecida. Sí. Bueno, es que hace ya varios días está Martín y Jason allá, entonces, muy bien. ¿Qué más? ¿Ah? Sí. Bueno, muchas gracias entonces. ¿Listos, colorito dorado?